con grupos anteriores nos ha pasado que cuando comentan pareciera que no tienen muy clara la diferencia entre uno y otro tipo de comités, de manera que, bueno, más adelante, en otras asignaturas más clínicas van a ver lo que hace el comité asistencial y vamos a tener una materia de bioética e investigación, pero como decía María Antonieta y Gladys, esto es un abre boca. Si me pasas la siguiente. Entonces, bueno, como definición general, los comités son instancias para el abordaje sistemático y continuo de la dimensión ética en las ciencias de la salud, pero que ha ido abarcando las ciencias biológicas y en las políticas de salud innovadoras. El hecho, estamos preparando ahorita para el martes y también hay otras definiciones, pero esta, digamos, nos permite de arrancada y la UNESCO tiene en este momento, 5 guías que ayudan a la creación de comités, de manera que si en sus instituciones se encuentran en ese proceso, puedan tomar esto como referencia, las guías de la UNESCO. La siguiente. Bien, entonces, como les decía, ellos han sido clasificados. Hay una clasificación de acuerdo al nivel de actuación local, el que está en una institución, en una clínica, en un hospital, los regionales, así están concebidos, y los nacionales. Ninguno, en Venezuela no existe ninguno, ni el uno ni el dos, solamente eh, a nivel local. Y de acuerdo a su función, entonces tenemos unos que son normativos y consultivos, los que son de ética médica u hospitalaria o asistenciales, que los llamamos normalmente comités hospitalarios o comités asistenciales, los comités de ética para la investigación, que sería como el que tiene el Centro Nacional de Bioética, el del IBI, por ejemplo, o de asociaciones médicas profesionales que eh, también se escapa. La siguiente. Bien, entonces aquí tienen más o menos las funciones que cumpliría cada uno de estos comités, pero como les digo, ni el Comité de Ética de Organizaciones Sanitarias ni los comités nacionales están establecidos hasta esta fecha en Venezuela. En noviembre del año pasado estuvimos en la convención de Asobac y coincidió que había representación del Ministerio de Ciencias de la Salud y ellos reconocieron esto, pues que aunque en el año 98 se hizo un primer intento de crear un comité nacional, eso no ha funcionado. Ellos ahora como que quieren separar los comités de hospitalarios en el Ministerio de Salud y los comités de investigación en el Ministerio de Ética y De ciencia, Ministerio ciencia de Ciencia y Tecnología, perdón, pero hasta ahorita no hay nada concreto. Entonces, lo que sí tenemos que han venido desarrollándose, no a la velocidad que quisiéramos, es comités de ética asistenciales u hospitalarios, que su inicio, y esta es la primera diferencia. Martín, dime. Bueno, no quería interrumpir, pero precisamente ayer estuve, bueno, en estos días estuve en una reunión en Fonacit. El Comité de Bioética del Ministerio de Ciencia y Tecnología ya está reactivado, pero es básicamente un comité de bioética de carácter nacional, pero básicamente de investigación. Entonces, yo Ujú. no sé cómo se clasificaría en este sentido, porque y pretende ser un ente rector, que Bueno, sería un comité nacional, sí. En julio, cuando estábamos en Asobac, estaba Cabaza. Posiblemente ella sí, es la sí, que estaba como representación y ella nos asumó eso, que sí, ellos ella es la están tratando de presidenta. reactivar, partiendo de ese comité del FONACID, que fue muy bueno y que de hecho sacó esa producción de ese código código de de... ética para la vida que cumple para muchos comités, es el documento, el único documento nacional
muy completo y muy vigente. Esperemos que sí, yo creo que hace falta. Bueno, Seguro. fíjense aquí la primera diferencia. Los comités hospitalarios surgen en los años 60 para mejorar la atención dispensada al paciente en los centros asistenciales, mientras que los comités independientes de bioética, que es la historia más conocida, surgen en el año 47 como una consecuencia de el juicio de Nuremberg. Entonces, la función primordial es proteger al sujeto y velar la calidad de la investigación. La siguiente, ok. Entonces, en nuestro país, lo que se ha venido desarrollando más frecuentemente son los comités mixtos. Un ejemplo de esto es el que existe en el Comité Universitario de Caracas o en el Hospital Vargas, donde Y en el es un hospital de niños. comité de niños, tengo que decirlo, ¿verdad? Este, hay un comité asistencial hospitalario con una subcomisión para la investigación y que, como es el caso de Gladys nos lo ha dicho varias veces, se ha hipertrofiado más bien hacia la investigación porque resulta que tiene que recibir todos los proyectos de todos los posgrados. Entonces, en el hospital universitario ocurre más o menos lo mismo. Entonces lo llaman comité mixto. La siguiente. Ahora bien, vamos a las características generales. El comité, independientemente que esté dentro del hospital o que esté dentro de una institución de investigación, debe tener independencia, pluridisciplinariedad, pluralismo y confidencialidad. Esas son eh, características generales para todos los comités. La siguiente. Entonces, como les decía, la decisión, el origen surge de forma diferente, se crearon situaciones o se presentaron situaciones dentro de hospitales que requerían una pauta o una decisión. Hay históricamente varios casos de pacientes que iban a ser operados y sin consultarles y sin informarles, de repente en la operación el médico decidía hacer eh, otra operación que no era la prevista inicialmente o, como lo tengo allí, evaluar las solicitudes de aborto y esterilidad, pero también surgió la necesidad de que en esos años que comenzó a surgir, por ejemplo, las máquinas de hemodiálisis que no eran suficientes, entonces cuáles eran las pautas para decidir cuál paciente podía tener prioridad para el uso que otro. Entonces se vio la necesidad de crear un comité que orientara a la directiva del hospital en ese sentido. Y bueno, y por su mano derecha, el origen eh, del De comité investigación. de investigación, que la gota que derramó el vaso fueron esos experimentos de investigadores de los campos nazis que ya en su momento los comentaremos en más detalle. La siguiente. Bien, entonces en cuanto a la composición, hay algunas similitudes y quiero mencionarlas rápidamente. En el comité asistencial se aceptan entre 5 y 9 personas y puede tener invitados ad hoc. En cambio, en el comité para la investigación se dice que deben ser mínimo 5, pero siempre un número impar y ya vamos a ver por qué. Aquí sí hay similitudes de ambos sexos para que trabajen las dos partes del cerebro, de edades diversas para tener varias diferentes perspectivas y multidisciplinario para cumplir con esas características generales. Entonces, en el caso del hospitalario, profesionales de la salud, trabajadores sociales, abogados, ministros religiosos, administradores y representantes de la comunidad. Y en estos hospitales se ha logrado de forma importante cumplir con este requisito de tener cada uno de esos miembros.
En el caso de los comités de investigación, también multidisciplinarios, pero en este caso hablamos de diferentes, diferentes profesiones, se plantea la teoría que haya algún miembro cuya área de interés no sea científica, pudiera ser humanista, eh, el abogado también, en el caso nuestro tenemos, y se pide que no todos estén afiliados con la misma institución a la que pertenece el comité. La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué características deben tener los miembros? Y esto también es general. Por supuesto, un interés por la bioética, pero ahí hay un error, hay gente que te dice, no, yo no voy a ser miembro de un comité porque yo no sé nada de bioética. Eso no es un requisito que lo excluye, porque se supone que el mismo comité se va a ir formando, capacitando, de manera simplemente que tenga interés. Por eso lo resalto en otro color. Por supuesto, personas que sean con honestidad, con rectitud, con integridad, que sean competentes desde el punto de vista profesional, que tengan idoneidad científica, técnica y personal, con tolerancia y apertura al diálogo, porque eh, por ser de diferentes edades, no necesariamente al más joven, a veces está hasta el director del hospital, no verse coartado por eso, que la persona entonces tenga juicio propio y coraje para mantener su posición en este sentido, prudencia, humildad, capacidad de trabajar en grupo, y uno va planteando en los reglamentos, se debe decidir cuál va a ser la mejor forma de trabajar. Por supuesto, paciencia y sensibilidad humana y disposición al trabajo no remunerado, porque en la mayoría de los casos esto es así. La siguiente. eh, El método, y es lo que ustedes van a ir ahondando, es la deliberación. ¿Por qué? Porque se confrontan las opiniones, pero de una manera no emocional, sino argumentada, que es un poco lo que se está aprendiendo con esta asignatura. La siguiente, sobre eso hablarán ampliamente. Entonces, el procedimiento para la toma de decisiones del comité asistencial es la siguiente. Al comité se le debe presentar el caso o la historia clínica con que tenga el diagnóstico y los antecedentes sociales, opinar o escuchar la opinión del paciente, de los representantes, de los involucrados, hacer aclaratorias, entonces detectar el problema y evidenciar cuál es el dilema ético involucrado para entonces hacer una evaluación de los posibles cursos de acción. El comité toma la decisión, la justifica y la envía con, fíjense en mayúscula, recomendaciones por escrito, de manera tal que la función del comité asistencial es orientadora y no es vinculante. Ante un caso que se presente, la decisión que toma el comité pudiera no ser la aceptada por el paciente, y eso hay que respetar. Por otro lado, la siguiente. Y voy a tomar el procedimiento que seguimos en el Comité Independiente de Bioética del CENAVI. Se recibe ahora en línea un ejemplar completo, se hace una revisión por una subcomisión y se evalúan los aspectos tanto metodológicos como los bioéticos. Se hace un análisis de acuerdo al cumplimiento o no de las normativas nacionales e internacionales. Entonces, posteriormente en una reunión se evalúa con el comité en pleno, que son muy satisfactorias porque el enfoque de las diferentes profesiones le da una perspectiva interesante. Se toma la decisión y esa decisión se envía por escrito. Y otra función que tiene el Comité de Bioética es hacer seguimiento, porque estas decisiones sí son vinculantes. Eso significa de obligatorio cumplimiento. De manera que el comité pudiera aprobar el protocolo tal cual como llegue,
aprobarlo luego de solicitar aclaratorias o modificaciones, o pudiera rechazarlo. Y eso entonces debe ser respetado. Si ese proyecto es rechazado, debería reformularse y someterlo nuevamente. Pero ya el proyecto como tal, no se acepta. La siguiente. Espérate, ya va. Ok, entonces no las voy a leer, pero en general los comités asistenciales tienen funciones entonces consultivas, tanto para los servicios como para la directiva del hospital, y por supuesto los pacientes y los familiares. Tiene unas funciones normativas y es, como les decía, proponer guiones o formas de políticas de cómo manejará los recursos en la institución hospitalaria. La siguiente. Ya, Y también tiene una función educativa, que, por ejemplo, en el hospital universitario, que es el que yo tengo acerca, a veces tenían una mm, cartelera, informándole a los pacientes que tiene derechos, que tiene deberes, promover actividades de educación, promover investigación en bioética, dar charlas también para los médicos, de manera que esa función educativa es bien importante dentro del centro asistencial. Y la siguiente. ya. Ay, perdón, aquí. Bien, eh, como les decía aquí, ¿no? O sea, actividad educativa, promover carteleras informáticas con los derechos de los enfermos, con conceptos de interés que a veces hasta los médicos desconocen. Entonces es bien interesante eh, eh, esa función educativa. Ajá, la siguiente. Bien, ahora también hay que aclarar que no son funciones del comité asistencial promover o amparar actuaciones jurídicas directas de personas de la institución o realizar juicios sobre la ética profesional o las conductas de los pacientes y usuarios en consecuencia, proponer sanciones. Eso sería un comité ético, deontológico, pero no es función de un comité asistencial, o subtragarse o reemplazar la responsabilidad de quien haya pedido asesoramiento. Porque un poco hilándolo con lo que hablaban esta mañana de autonomía, hay pacientes que dicen, no, doctor, lo que usted quiera, este, o hacen la solicitud ante el comité y quieren que el comité decida por ellos la mejor acción. No debería ser, debería informarse, debería notificarse y que el paciente tome, en el caso que estoy poniendo, la decisión final. La siguiente. Ok, por el contrario, las funciones del comité para la investigación es, como les decía, la evaluación científica. Ese Ay, perdón. protocolo tiene objetivos claros, hay un fundamento científico para lo que se está proponiendo. Esto es sobre todo de cuidado cuando son esos proyectos de estudiantes que se están iniciando, que a veces nosotros dudamos si es que a un tutor lo ha visto, no así cuando viene de una institución de investigación más. Entonces hay que orientarlos y nosotros nos llamamos a la reflexión para no terminar siendo uno tutor de esos estudiantes, pero hay que evaluar y hacerle el llamado. El procesamiento de datos está adecuado. El equipo investigador tiene la formación académica idónea. Siguiente. Perdón. Y por otro Ok, lado, hacer la evaluación bioética, que como lo dijeron esta mañana, eso está previsto desde que salió a la luz pública el informe Belmont. Los comités de bioética se rigen por el cumplimiento de esos principios y se reflejan como con los puntos que le estoy señalando allí: el balance positivo entre riesgos-beneficios, el uso adecuado de placebo cuando es el caso, la selección equitativa
de los sujetos, la protección a las poblaciones vulnerables, la compensación por daños. Esto sobre todo ocurre en los proyectos que son de empresas farmacéuticas. Ese consentimiento informado, vemos que muchas veces tienen un formato que no es el adecuado y sobre eso vamos a ahondar. Eh, por supuesto, sí, se ha tomado en cuenta la confidencialidad y que si se le informa al sujeto que puede abandonar el estudio sin ninguna represalia. La siguiente. Entonces, bueno, básicamente lo que querían era en este momento diferenciar, o sea, que vean que si hay puntos en común, las funciones son totalmente diferentes y eso no podemos perderlo de vista. Y terminó con estas palabras de Francis Abel, que él dice que un protocolo de ensayo clínico o de investigación mal diseñado o sin una base científica sólida, aunque no someta al sujeto a riesgos de importancia, es éticamente inaceptable. La coordinación de estudios de posgrado exige la evaluación bioética incluso de los estudios documentales, de manera tal que debemos hacernos a la idea, pues, de que eso es un paso como estudiantes y que lo van a tener que hacer. Creo que es todo, Gladys.